Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de miércoles del museo, organizado por el Museo de La Salle. En esta ocasión nos acompaña el profesor Henry Jessit Bernal, biólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en educación ambiental y con especialidad en taxonomía y botánica económica en plantas angiospermas. En la actualidad y desde 1985 se desempeñó como profesor investigador, asociado y curador del Herbario de Plantas Útiles de Colombia de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha sido editor y coordinador editorial de más de 100 libros, autor y coautor de 32 libros, varios de ellos en plantas medicinales. Entonces, por favor, le damos la bienvenida y muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. En primer lugar, para agradecer la invitación y un gesto para estar presente el día de hoy acá presentando esta conferencia, en particular al director del museo, el hermano José Edison Espitia, también a las otras autoridades de la universidad y a los demás funcionarios del Museo de la Universidad de La Salle. Y para mí es un honor estar presente el día de hoy en esta actividad, justamente celebrando los 100 años del herbario del Museo de La Salle, porque quienes hemos trabajado durante toda nuestra vida profesional ligados a los herbarios, sabemos la importancia de esos herbarios. A veces un mea culpa que no somos capaces de transmitir la importancia que tiene para el desarrollo científico y también tecnológico de los países estas colecciones, y evidentemente que un herbario en un país como el nuestro cumpla 100 años, pues la verdad que es toda una proeza. Por eso agradezco mucho la invitación. Sé lo difícil, el gran trabajo que tienen que hacer las personas que trabajan en estos herbarios para poder efectivamente mantener las colecciones y darles el valor y el estatus que ellos merecen. Bueno, como está anunciado, el título de mi conferencia es Plantas Medicinales Nativas de Colombia. Me referiré en términos generales a lo que es el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de este grupo de plantas. Para esta conferencia he decidido estos 4 temas: hablar de lo que son los conceptos generales, lo que tiene que ver con directrices y normatividad sobre las plantas medicinales y los productos elaborados con ellas, lo que tiene que ver con conocimiento tradicional, científico y tecnológico, y finalmente algunos resultados de investigación. Cuando fui invitado para esta conferencia, pensé solamente tocar el punto 4 y concentrar toda la conferencia en esos aspectos, mostrarles a ustedes resultados de investigaciones recientes, sobre todo en las cuales he ido participando en los últimos años. Algunas de esas cosas están, conocimientos disponibles, están por publicar, y me pareció que pues, esto podría ser importante, pero también hay otros aspectos que son muy importantes y que se desconocen mucho alrededor de los otros 3 temas que estoy aquí planteando. Con todo el esfuerzo realizado intenté hacer una presentación corta, no fue posible, la hice varias veces, la recorté varias veces, finalmente con todos los recortes que le hice me quedó demasiado extensa. De antemano les pido excusas. Muchas de las diapositivas las pasaré rápidamente porque no puedo detenerme demasiado, si no, no me alcanza el tiempo, pero con la promesa de que cualquiera de los temas que voy a tratar en esta presentación, si no los podemos profundizar, como lo estoy anunciando, si no hay un espacio suficiente para preguntas o interacción, pues quedo a disposición de ustedes a través de mis direcciones electrónicas, que están aquí están en la diapositiva anterior, o también al final la pueden tomar las direcciones electrónicas, o también directamente. No tengo ningún inconveniente si alguien quiere conversar directamente conmigo, me consigue en el herbario de plantas útiles de la Universidad Javeriana, que queda en el edificio 53, sin ningún inconveniente. Estoy en disposición de conversar con cualquiera de los temas que voy a tratar en la conferencia. Para hacerlo un poco más comprensible, lo que voy a presentar, estos 4 temas lo voy a mover en términos de preguntas que voy a ir respondiendo, por supuesto de manera sucinta, buscando que haya comprensión de cada uno de los temas
que estoy señalando en esta agenda. Bueno, empiezo primero por conceptualizar qué es una planta medicinal. Parecería de perogrullo hacerlo, pero cuando uno revisa los distintos libros, las distintas publicaciones, este concepto se mueve en diferentes extremos. A veces en conceptualizaciones peyorativas ligadas a la brujería, a la hechicería, a veces de manera despectiva hablando de hierbatería, y otras veces en extremos donde se plantean desde el conocimiento científico conceptualizaciones que no son fácilmente comprensibles por la mayoría de las personas. En este primer concepto, como dice acá, se señala que las plantas medicinales son las especies silvestres o semisilvestres o las cultivariedades de cualquier hábito o forma de vida que en uno o más de sus órganos o en toda la planta tienen una o más sustancias o principios activos que actúan sobre los organismos y son empleados como medicamentos. Quisiera referirme a la primera frase de lo que acabo de leer, en el sentido de hablar de que las plantas medicinales son especies, pero teniendo presente elementos que tienen que ver con la taxonomía de las especies que muchas veces se desconocen. Cuando hablamos de plantas medicinales, entonces hay que tener presente que las especies se subdividen en categorías infraespecíficas, como son las subespecies, las variedades y las subvariedades, las formas y las subformas. Muchas veces los principios activos no se encuentran en todos los individuos que conforman una especie, sino están centralizados en subespecies, es decir, en poblaciones locales, donde hay diferencias entre unas y otras, y evidentemente esto genera serias confusiones en la práctica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de entrada una primera aproximación con las plantas medicinales es lo que tiene que ver con el conocimiento taxonómico. Con este ejemplo me puedo hacer entender claramente lo que trato de señalar de la importancia del conocimiento sistemático que tiene que haber alrededor de las plantas medicinales. En Colombia, sobre el género Salvia, voy a referirme a esta especie, Salvia bogotensis. Sobre el género Salvia en Colombia tenemos aproximadamente unas 50 especies, todas conocidas con el nombre vulgar de Salvia. Eso genera de entrada ya una confusión, ¿no? Estamos hablando de 50 especies distintas que todas tienen el nombre vulgar de Salvia, pero a su vez también con una seria confusión en el sentido de que buena parte de la práctica terapéutica que se hace de estas salvias está ligada a Salvia officinalis, que es una especie europea que no tiene nada que ver con nuestras especies nativas del género Salvia. Muchas veces también se llaman salvias como nombre vulgar a otras especies de la misma familia del género Leticinia. Aquí les comento entonces sobre Salvia bogotensis. En la revisión taxonómica de este género en el año 1989, Wood y Hardwell, estos autores señalaron que esta especie tenía 4 subespecies, que son las que están aquí señaladas: Salvia bogotensis, subespecie bogotensis, subespecie sochensis, subespecie aratosensis y subespecie suratosensis. ¿Qué sucede con esto? Que en la literatura, cuando uno revisa con cuidado la literatura de esta especie, se encuentra que esta Salvia bogotensis, subespecie bogotensis, es la que está señalada, por lo menos desde el conocimiento tradicional, como planta medicinal y no las otras subespecies. Cuando uno revisa una bibliografía mucho más reciente donde se ha trabajado el género Salvia para Colombia, encuentra esta publicación, del profesor José Luis Fernández Alonso, donde en estudios de ese género para Colombia, él decidió finalmente que este género, en realidad, en lo que tiene que ver con la especie Salvia bogotensis, en realidad son dos especies diferentes. Una es Salvia bogotensis y la otra es Salvia aratosensis.
de tal manera que Salvia bogotensis, la subespecie bogotensis queda en Salvia bogotensis y la subespecie sochensis queda en Salvia bogotensis, y las otras dos subespecies que estaban anteriormente en Salvia bogotensis ahora quedan dentro de la especie Salvia aratosensis como subespecies aratosensis y suratosensis. Bueno, esto que parece una jeringonza, en la práctica tiene un serio problema, en el sentido, como ya lo señalé, que una sola de ellas una sola subespecie es la medicinal. Sin embargo, en nuestras plazas de mercado y en muchos puestos de venta de plantas medicinales en Colombia, las 50 especies de medicinales o las 50 especies del género Salvia, todas se venden como si fueran la misma, todas supuestamente tienen propiedades curativas, cosa que no es cierta. Lo podemos ver aquí en esta foto, las que están aquí abajo, es Salvia bogotensis, subespecie bogotensis, y esta que está arriba aquí es la Salvia aratosensis, subespecie aratosensis. No sé si se alcanzan a ver, pero son muy parecidas desde el punto de vista fenotípico, y algo que ocurre con estas salvias también es que entre ellas se hibridizan y tenemos híbridos naturales justamente entre estas dos, Salvia bogotensis y Salvia aratosensis. Entonces, con esto creo que queda bien ilustrado esta primera dificultad que se presenta cuando hablamos de plantas medicinales. En realidad, cuando no se tiene en cuenta la identificación y la determinación taxonómica correcta de esas especies, pues estamos corriendo todo tipo de riesgos en utilizarlas en el sentido de que no sirven absolutamente para nada, porque de pronto estamos utilizando la planta medicinales que no corresponden, o por el contrario podemos estar utilizando una subespecie, una variedad o una forma que es tóxica y completamente con efectos diferentes al que se busca. Habría que entender también en esta segunda frase que las plantas medicinales no son solamente las plantas cultivadas, sino que tenemos muchas especies que son silvestres, que crecen espontáneamente de manera silvestre, y otras que son semisilvestres, donde tenemos individuos silvestres y individuos en procesos de domesticación. En la tercera frase acá de esta conceptualización se dice que no solamente son hierbas las plantas medicinales, también hay una tendencia a pensar que las plantas medicinales son las hierbas. Eso no es cierto. En las plantas medicinales tenemos especies de todo hábito o forma de vida, unas son hierbas, otras son arbustos, otras son árboles, otras son lianas, bejucos, enredaderas, etc. Pero lo característico entonces en esta interpretación es que esas plantas contienen en uno o más de sus órganos sustancias o principios activos que son los que les conceden o les dan las propiedades terapéuticas y que definitivamente son empleadas como medicamentos. En esta frase también hay que tener presente que en algunos casos los principios activos en las plantas se encuentran localizados en un solo órgano, y en otras veces en varios de sus órganos, y en otras especies en todos los órganos, es decir, en toda la planta. Entonces habría que preguntarse frente a esta conceptualización cuál es la característica diferencial de una planta medicinal. Cuando hablamos de las plantas medicinales estamos hablando de un grupo de plantas útiles, y dentro de las plantas útiles tenemos muchas especies que tienen usos múltiples, y no podemos evidentemente encasillar las plantas medicinales como especies que tienen un solo uso, ese uso terapéutico, sino que efectivamente en algunos casos los linderos entre unas y otras especies útiles son muy sutiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas plantas alimenticias utilizadas de manera preventiva curan enfermedades, y en ese sentido esas plantas alimenticias podríamos señalarlas como plantas medicinales. Muchas plantas medicinales podríamos entenderlas desde las plantas insecticidas, en el sentido que matan los vectores que transmiten enfermedades, y en ese sentido estamos hablando de plantas insecticidas que las podemos utilizar medicinalmente. Bueno, la característica diferencial entonces de una planta medicinal es la capacidad que tienen esas plantas de ser utilizadas terapéuticamente para contrarrestar los efectos de las enfermedades, bien sean en las personas o también en los animales. Esto es de actuar como medicamento. Y aquí hay una cosa muy importante: si entendemos que las plantas son medicamentos,
desde el hecho biológico en sí mismo y entendemos que son medicamentos, efectivamente entonces el control, la regulación del uso de esas especies, la normatividad, el control y la vigilancia corresponde a los estados, porque esto es lo que se señala en la legislación internacional. Entonces, siendo así, no deberían ocurrir cosas como las que quiero ilustrar. En esta foto aquí aparece una especie muy conocida en Colombia, en nuestras plazas de mercado, por ejemplo, la encontramos que se vende masivamente con el nombre de árnica colombiana, de árnica falsa o de árnica de páramo. En realidad se vende esta especie como sustituto de la árnica montana, que es una especie europea, pero lo particular de esta especie es que diferentes investigaciones han venido señalando desde tiempo atrás que en cambio de ser una planta medicinal es una planta absolutamente tóxica. Aquí les muestro un par de artículos, uno publicado en la revista Tribuna Médica en el año 1968, donde se muestra que efectivamente esta planta, el uso permanente de infusiones de esta planta, causa la enfermedad veno-hepático-oclusiva, que es una enfermedad mortal. Personas que consumen infusiones de manera permanente o prolongada de esta planta, pues evidentemente esta planta la lleva a la muerte. También en el año 1976 se publica en el 78 se publica otro artículo importante donde se muestran los efectos adversos tóxicos de esta planta en la revista Acta Médica Colombiana. Curiosamente, este fue el trabajo ganador del premio Caja Nacional de Previsión Gustavo Montejo y primer Congreso Colombiano de Medicina Interna. Posteriormente, en el año 1997, en la revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en el volumen número 21, se publica una reseña de lo que es la enfermedad denominada senesiosis, y en particular allí se hace referencia a esta especie de la árnica colombiana, que en realidad no es una árnica como tal, sino que simplemente es una especie del género senecio, se llama Senecio formosus. De ahí que se conoce que todas las enfermedades causadas por los senecios, es decir, todas las especies de senecios, se le conoce con el nombre de senesiosis. Evidentemente aquí queda demostrado desde hace tiempo atrás y de manera científica que esta planta, en cambio de ser una planta medicinal, es una planta tóxica. Curiosamente, hasta el día de hoy, y lo puedo decir con conocimiento de causa, hasta el día de hoy sigue vendiéndose de manera casi que masiva en nuestras plazas de mercado, particularmente en la ciudad de Bogotá. La encontramos en todos los expendios de plantas medicinales en nuestras plazas de mercado, como lo estoy señalando. Evidentemente no debería estar ahí, se sabe perfectamente que esta es una planta tóxica que no debería estar siendo utilizada. Bueno, entonces, siguiendo con este hilo y ligado a esa primera conceptualización de plantas medicinales, pues debemos entender qué es un medicamento. Si reconocemos que la legislación de Colombia y la mayoría de los países del mundo señala que los medicamentos, en cuanto a la regulación, es una actividad propia de los estados, deberíamos entender entonces perfectamente qué es un medicamento y por qué decimos que las plantas medicinales son medicamentos. Entendemos que un medicamento es toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones destinadas a la utilización en personas o en animales, que se presenta dotada de propiedades terapéuticas. Pero cuando hablamos de propiedades terapéuticas, hay una situación muy particular ligada a las plantas medicinales, y es que se entienden las plantas medicinales solamente desde el punto de vista de la curación de enfermedades. Efectivamente, algunas plantas medicinales curan enfermedades, pero muchas plantas medicinales, sus propiedades terapéuticas más importantes no necesariamente tienen que ver con la curación propiamente dicha de las enfermedades, sino tienen que ver con la prevención, con el diagnóstico, con el tratamiento, con el alivio, bien sea de funciones corporales o también de estados mentales. Esto es muy importante entenderlo, porque de esta manera también desmitificamos las propiedades terapéuticas de las plantas medicinales. Sabemos bien
que en algunos casos se plantean las plantas medicinales como medicamentos que de una parte curan, prácticamente no necesitaríamos utilizar ningún otro tipo de terapia. Pero una segunda conceptualización importante para mi presentación y todo lo que viene en lo que viene, pues, o en lo que quiero transmitirles más adelante, es conceptualizar las plantas desde otra forma de verlas. Todo lo dicho anteriormente, pero entendiendo las plantas medicinales como la materia prima para elaborar ¿qué? Elaborar preparaciones farmacéuticas, productos fitoterapéuticos y medicamentos homeopáticos. Nuestra legislación establece estas categorías y entendemos entonces que cuando hablamos de productos fitoterapéuticos, aquí les muestro un ejemplo de un producto fitoterapéutico donde se sabe exactamente de qué especie proviene y simplemente aquí lo tenemos en una forma farmacéutica elaborada por algún laboratorio que se responsabiliza evidentemente de que lo que está aquí corresponde a esta especie y que además se señala que se debe utilizar para una determinada indicación terapéutica y se señala, como debería ser en todos los casos, no como ocurre en Colombia, se señala que es para uso bajo prescripción médica. Sabemos que las plantas medicinales en muchos productos fitoterapéuticos se utilizan sin prescripción médica. Esto genera serios problemas en la práctica de la medicina o en la práctica clínica. Bueno, otra conceptualización diferente sobre las plantas medicinales es todo lo dicho anteriormente, pero ver las plantas medicinales como precursores para la síntesis químico-farmacéutica. Esta es una visión completamente distinta de lo que son las plantas medicinales, y para ilustrar esto el mejor ejemplo que puedo señalar, o el ejemplo más clásico que puedo señalar, es la famosa aspirina, entendida como el fármaco de mayor venta en el mundo, que tiene una historia muy particular que me permito resumir para explicar de una parte qué es un producto fitoterapéutico y entender a su vez qué es un producto de síntesis química o un fármaco de síntesis química. Se sabe entonces que la corteza del sauce blanco, cuyo nombre científico es Salix alba, pues desde tiempos inmemoriales fue utilizada por el hombre como una planta para la fiebre y para el dolor, es decir, como antipirético y como analgésico. Cuando se revisa la historia misma y lo que se conoce, se sabe que los antiguos egipcios utilizaban esta planta para esos propósitos. En el papiro de Smith del año 1534 a.C. se señalan tratamientos quirúrgicos de la época en los cuales se utilizaban diferentes plantas medicinales, entre ellas Salix alba, que es utilizado para la fiebre, que producían esos tratamientos quirúrgicos de la época. Hipócrates, en el siglo V a.C., describió sobre una sustancia amarga extraída de esta planta que podía calmar dolores y aliviar la fiebre. Dioscórides incluyó en su obra Materia Médica, como se sabe, unas 600 especies, y una de ellas es justamente esta especie, Salix alba. Se dice también que los nativos de indios norteamericanos también utilizaban desde tiempo atrás esta planta para dolores de cabeza. Como ven ustedes, tenemos una larga historia de una planta medicinal donde prácticamente sus usos etnobotánicos son inmemoriales, pero es algo curioso que a partir de la Edad Media y hasta aproximadamente la mitad del siglo XVIII, prácticamente el uso de esta planta, en particular su corteza, quedó en el olvido. Hay que tener presente que esta es una planta propia de los humedales del río Nilo, también es propia de muchos países europeos, también se encuentra en los Estados Unidos y también en algunos países del oeste asiático. En el año 1753 Linneo la describe como especie nueva para la ciencia, y si uno recorre la historia de esta especie, es a partir de 1753 que empieza a aparecer en muchos tratados taxonómicos esta especie
con las investigaciones correspondientes y los señalamientos de distribución geográfica nacional e internacional de esta especie. En el año 1763, 10 años más adelante después de que Linneo la había descrito esta especie como nueva para la ciencia, Edward Stone presentó un informe a la Real Sociedad de Medicina Inglesa sobre las propiedades terapéuticas de esta planta, y en ese informe señaló el efecto antipirético que él había probado con éxito en 50 pacientes que tenían problemas justamente referidos a fiebres. En el año 1829, el químico francés Leroux aisló esta planta del principio activo, la salicina. Posteriormente, otro químico, el Cahors, en el año 1835, oxidó la salicina a ácido salicílico y la probó en humanos, pero esta investigación fue abandonada en esa época por la irritación estomacal que producía ese ácido salicílico. En el año 1853, el químico francés Guérin, por acetilación del ácido salicílico, sintetizó el ácido acetil salicílico, pero abandonó su estudio en esa época porque no estaba interesado en comercializarlo. Ojo por lo que estamos señalando. Aquí, hasta ahí, la historia de los franceses en la investigación básica de Salis alba y del principio activo derivado de esta planta. En el año 1859, el químico alemán Kolbe describió por primera vez el método industrial para la obtención del ácido acetil salicílico, pero eso solo posteriormente, hasta el año 1897, que el químico Felix Hoffmann, químico también alemán de la compañía Bayer, consiguió establecer la forma pura del ácido acetil salicílico, el cual fue comercializado posteriormente con el nombre comercial de aspirina. Es bien interesante ver en esto cómo se ha ido desarrollando el proceso investigativo, toda la cadena desde el conocimiento etnobotánico, pasando por el conocimiento de ciencia básica, luego de ciencia aplicada, luego de conocimiento tecnológico, que nos llevó a que en el año 1899 el químico alemán Dresser publicó los ensayos clínicos del ácido acetil salicílico. Nótese que solamente pasaron 2 años, entre 1897 y 1899, ya se presentan los estudios clínicos de del ácido acetil salicílico, y es posteriormente en el año 1934 que se patenta el ácido acetil salicílico hasta nuestros días, lo que actualmente la patente está vigente en más de 100 países del mundo. Es curioso ver que los estudios clínicos se hicieron solamente en 2 años, entre el año 1897 y el año 1899. Hoy en día, cuando se habla de estudios clínicos y se intenta hacer investigaciones de estudios clínicos, se calculan unos periodos que van entre 20 y 25 años para lograr que esos estudios sean aceptados. Evidentemente, los intereses comerciales de Bayer y quienes trabajaron en la investigación del ácido acetil salicílico aquí quedan plenamente demostrados, y había que preguntarse si los franceses, en este caso, no actuaron como idiotas útiles, entregando todo el conocimiento de ciencia básica que posteriormente, como lo ven, es patentado por una compañía. Aquí pueden ver en las figuras, entonces, estas son las flores de Salis alba. Aquí tenemos el producto fitoterapéutico elaborado directamente de la corteza de Salis alba, de ahí que la publicidad se dice aspirina natural. Y aquí tenemos, obviamente, el producto de síntesis química. Hoy en día ambos coexisten y evidentemente en el mercado pues gana este, ¿no? Desde el punto de vista comercial, evidentemente en el mundo pues la aspirina es ampliamente utilizada. Bueno, pero este no sería el único ejemplo a presentar de fármacos obtenidos a partir de plantas medicinales. Aquí tengo un listado de varios fármacos, no los voy a leer todos, aquí en el centro están las especies. Son todos fármacos de investigaciones recientes, todos ellos están patentados, todos
han servido desde las plantas, se han obtenido los productos, los fármacos de síntesis química. Me refiero solamente a este último acá abajo, el Taxol, que originalmente sus principios activos fueron descubiertos en Taxus brevifolia, una planta de la familia Taxaceae. Esto fue patentado y registrado en el año 1993 y las ventas anuales de este fármaco se calculan en unos 1.600 millones de dólares anuales. Creo que con esto queda demostrado claramente la importancia que han tenido siempre para la historia de la humanidad las plantas medicinales y que la siguen teniendo desde el punto de vista no solamente del conocimiento tradicional, del uso que pueden hacer las personas común y corriente de estas plantas, sino también los intereses comerciales que existen alrededor de las plantas medicinales, principalmente de las grandes farmacéuticas del mundo. Bueno, acá entonces, continuando con esta parte de conceptualización, me interesa entonces que entendamos y diferenciemos muy bien qué es un fármaco versus qué es un fitofármaco. Cuando hablamos de los fármacos nos referimos a toda sustancia pura de la cual se conocen ampliamente sus propiedades físico-químicas y sus efectos bioquímicos y fisiológicos. Los fármacos en general pues se obtienen, como bien se sabe, a partir de fuentes naturales, es decir, a partir de las plantas, de los animales o los minerales, pero también los fármacos se obtienen a partir de síntesis química, de biotecnología, de animales y también de plantas transgénicas. Esto habría que tenerlo claro para entender bien qué es un fitofármaco. Según la Organización Mundial de la Salud, los fitofármacos son productos medicinales acabados y etiquetados cuyos ingredientes activos estandarizados están formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal o combinaciones de estos en estado bruto o en forma de preparaciones vegetales. Entonces con esto hay que tener bastante cuidado. Una cosa son las plantas medicinales como hecho biológico, que las podemos utilizar casi que in vivo, de manera directa, y otra cosa son lo que se llaman los fitofármacos, donde ya estamos hablando de productos medicinales que están acabados y etiquetados. En ese sentido, unas simples hojas secas, ya empaquetadas, etiquetadas, estaríamos hablando de que se trata de un fitofármaco. Pero también es un fitofármaco una producción, un producto más elaborado como puede ser una cápsula, una píldora o un jarabe o otro tipo de preparación. Todas estas caen dentro de esta categoría de fitofármacos. También es muy particular encontrar la confusión entre drogas y drogas vegetales. Cuando hablamos en Colombia de drogas, normalmente asociamos la palabra a plantas psicotrópicas. Inmediatamente vienen a la mente plantas como la coca o como la amapola, donde inmediatamente hablamos de cocaína o hablamos de heroína, y confundimos lo que son las drogas vegetales con las drogas como término general. Cuando hablamos de drogas hay que entender que nos referimos exclusivamente a las fuentes naturales de donde se pueden obtener fármacos, y ya sabemos que esas fuentes naturales pueden ser las plantas, pueden ser los animales o pueden ser minerales. Distintos son las drogas vegetales. Hace ya bastantes años la Organización Mundial de la Salud definió muy claramente que una droga vegetal es la parte o partes de una planta que se utilizan con fines terapéuticos en las personas o en los animales. Y esto sí que hay que entenderlo bastante bien. Es la parte o partes. Y a veces las partes pueden ser el conjunto, puede ser toda una planta considerada como droga vegetal. En ese sentido nada que ver con los principios activos como tal, sino aquí se está generalizando en el sentido de que se señalan solo las partes como las drogas vegetales. La misma Organización Mundial de la Salud señala que la nomenclatura de estas drogas vegetales es el nombre científico de la planta, como se muestra aquí en estos tres ejemplos: Eugenia stipitata, Vetiveria liasa y Guaiacum officinale, a los cuales, seguido al nombre del autor de cada una de estas especies, se señala en latín el nombre de la parte correspondiente en la cual están los principios activos, de tal manera que un nombre como este, Eugenia stipitata macbau, hasta ahí tengo el nombre de una especie, pero cuando le agrego la parte
en latín, y este conjunto pues, nos está señalando el nombre de una droga vegetal. Esto, como seguramente ustedes lo comprenden, pues tiene serias confusiones y en la literatura se presta a muchas malas interpretaciones. En el caso de Colombia, los medicamentos en general son regidos en sus aspectos científicos y tecnológicos por el INVIMA. Sabemos que el INVIMA tiene una comisión revisora que se encarga de todos los medicamentos y el INVIMA, o esa comisión revisora, actúa a través de 6 salas especializadas. Una de ellas es la sala especializada de productos naturales, que se ocupa de los productos fitoterapéuticos. Aquí se establecen 3 categorías, unas que se llaman preparaciones farmacéuticas con base en plantas medicinales, otras que se llaman productos fitoterapéuticos de uso tradicional y otros que se llaman productos fitoterapéuticos de uso tradicional pero importados. También se ocupa esta sala de los suplementos dietarios o nutracéuticos, también conocidos con ese nombre, y otros productos que se llaman de uso específico. Entender esto y entenderlo de lo que está señalado por el legislador realmente es bastante complejo. La legislación señala que estas preparaciones farmacéuticas son de prescripción médica. Si son de prescripción médica, no son de venta libre. Pero cuando uno mira esta otra categoría, los productos fitoterapéuticos de uso tradicional, el legislador señala que unos de estos son de venta libre y otros no son de venta libre según lo que decida esta sala especializada. Y evidentemente los de uso tradicional importados se supone que unos también son de venta libre y otros son de no venta libre según lo que disponga también esta sala especializada de productos naturales. En realidad, diferenciar estas categorías en el mercado mismo y hacer control y vigilancia sobre ellas es una cosa bastante compleja. Hay que entender las definiciones, las conceptualizaciones de cada una de ellas y también separarlas de los suplementos dietarios que tienen una legislación diferente y también de estos otros productos de uso específico que también tienen otra legislación diferente. En lo que tiene que ver también con los medicamentos homeopáticos, pues tenemos que hay una sala especializada en medicamentos homeopáticos que se encarga de legislar, de controlar, de vigilar y de pronunciarse sobre los aspectos científicos y tecnológicos sobre los medicamentos homeopáticos, y evidentemente esto también es una cosa muy importante de tener, de conceptualizarlo y manejarlo, porque como ya lo dije anteriormente, las plantas medicinales las podemos utilizar como hecho biológico en sí mismo, las podemos utilizar como materias primas para elaborar este tipo de productos, bien sean los productos fitoterapéuticos o bien sean los medicamentos homeopáticos. Nótese que la misma terminología es curioso, porque no se habla de medicamentos fitoterapéuticos, sino se habla de productos fitoterapéuticos, y a estos sí se les llama medicamentos homeopáticos, como si desde las mismas palabras uno fuesen medicamentos y los otros no. Evidentemente toda esta terminología genera confusiones farmacológicas. Pero esto también ocurre cuando se comunican. Muchas veces se revuelven o la gente utiliza tanto los productos fitoterapéuticos a la vez con productos o con fármacos de síntesis química, y evidentemente puede ocurrir que se potencien los efectos, es decir, que hay efectos sinérgicos, o por el contrario, que existan efectos antagónicos, es decir, disminuir los efectos farmacológicos, o por lo contrario, generar efectos tóxicos. Evidentemente estos elementos de la seguridad de las plantas medicinales tienen que trabajarse a través de los estudios de toxicidad aguda, subaguda, toxicidad crónica y subcrónica. Llamo la atención en el caso de las plantas medicinales nativas de Colombia, generalmente lo que hemos ido avanzando en investigación se queda en toxicidad aguda. Normalmente lo que encontramos son la información de la dosis letal 50. Pocas plantas medicinales de Colombia tienen estudios de toxicidad subaguda, crónica y subcrónica, y muy pocas plantas medicinales nativas de Colombia tienen ensayos clínicos. Evidentemente esto nos coloca en una situación donde muchas de nuestras especies nativas no pueden ser utilizadas formalmente o no pueden ser prescritas porque evidentemente son inseguras.
no tenemos un paquete de conocimientos completo que nos permita utilizarlas. En cuanto a la calidad de las plantas medicinales y los productos derivados de ellas, pues hay que entender que partimos de la caracterización biológica y ecológica de las plantas, de la caracterización química, de la caracterización o el conocimiento de las actividades farmacológicas, lo que tiene que ver con la caracterización clínica, como ya lo señalé, y también lo que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas y también con las buenas prácticas de manufactura. Evidentemente, para que una planta medicinal o un producto medicinal tenga calidad, debería cumplir con todos estos indicadores que estoy señalando, cosa que excepcionalmente ocurre. Bueno, aquí rápidamente les quiero mostrar y dar un paneo sobre lo que hay en la legislación nuestra sobre las plantas medicinales y los productos medicinales elaborados con ellas. Si uno se remonta a los años 1993 y 1995, curiosamente tenemos una ley, la ley 86 del año 1993, por la cual se reglamenta el uso y la industrialización de la flora medicinal de Colombia. Es bastante curioso encontrar que en esta ley, a pesar de lo que observamos los científicos que participamos o nos consultaron en su momento, en esta ley se señala que las plantas medicinales y los productos medicinales derivados de ellas no requieren registro sanitario. Bueno, esto es justamente lo contrario de lo que opinábamos los científicos que en su momento fueron consultados, me cuento entre ellos, respecto a cuando se formuló esta primera ley. Luego en el año 95 aparece un decreto, en realidad no hay más leyes, esta es la única hasta el día de hoy, el resto son decretos y resoluciones sucesivas donde se ha ido legislando de una manera, yo diría, bastante desordenada y con una legislación a veces bastante confusa para tanto quien utiliza las plantas medicinales como quien las elabora o quien pretende comercializarlas. En este decreto, por ejemplo, si ustedes ven acá, se revuelven los medicamentos, se revuelven con cosméticos, se revuelven con preparaciones farmacéuticas con base en productos naturales, se revuelven con productos de aseo, higiene y limpieza y otros productos de uso doméstico. En mi sentido, un decreto como este, donde estamos revolviendo peras con manzanas, evidentemente genera serias confusiones que no deberían darse desde la legislación misma. Bueno, aquí en el año 98, ven ustedes, no voy a detenerme mucho, solo es para darles un paneo sobre la legislación existente. Aparecen estos dos decretos y una resolución, particularmente esta la 3131 de 1998, tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura. En el año 2001 aparece otro decreto que también tiene que ver con las buenas prácticas de la manufactura por parte de los fabricantes de estos medicamentos o por parte de quienes importen y vayan a producir o vender estos medicamentos en el país. En el año 2004, curiosamente, hay bastante producto legislativo. Encontramos, vean ustedes, 3 decretos y una resolución, pero en particular este decreto 2266 del 2004 señala todo lo contrario de lo que está en la ley, en el sentido de que aquí se establece que los productos fitoterapéuticos requieren registros sanitarios. Como ven, se cambia completamente la concepción desde la legislación y hasta el día de hoy esto está vigente. En el año 2005 se habla de aquí en otra resolución del cumplimiento de condiciones sanitarias. En el año 2006, frente a errores en la legislación, se hacen correcciones y se van modificando artículos de los anteriores decretos. Todo esto va complicando la misma legislación, su entendimiento no es fácil. Pero en el año 2008 encontramos que aparece la resolución 2834, por la cual se adopta el Vademecum colombiano de plantas medicinales y se establecen allí los lineamientos para su actualización. Para mí y en general para quienes trabajamos en plantas medicinales y productos medicinales, cuando aparece esta resolución y se aprueba este Vademecum, pues lo recibimos con una gran satisfacción. Hasta antes del 2008 todo esto operaba simplemente con un listado de plantas medicinales que estaban aprobadas por el Ministerio de Salud y no existía en Colombia un Vademecum.
reconocemos el esfuerzo y como lo digo, lo celebramos en el año 2008. Sin embargo, cuando entra uno a detallar este vademecum, ¿qué encontramos? Que las 127 especies medicinales que allí se señalan, que habría que tener claridad, que son las únicas con las cuales se pueden elaborar y comercializar en Colombia productos fitoterapéuticos, pues encontramos que la mayoría de las especies que están en este vademecum son plantas foráneas. Solamente 40 de ellas son nativas y solamente 2 de las que están en este vademecum son exclusivas de Colombia. Bueno, evidentemente, pues un vademecum, en mi opinión, muy pobre para un país rico en biodiversidad y rico en especies medicinales como Colombia, pero efectivamente un primer esfuerzo muy significativo. De todas maneras, esto marca la necesidad de que este vademecum sea actualizado de manera permanente, cosa que no ha ocurrido hasta el día de hoy, ya van 5 años, no ha sido actualizado. Por informaciones que tengo, se está en la idea de actualizarlo próximamente, incluyendo 10 especies más y eliminando 2 o 3 de las que ya están, en las cuales se ha comprobado que tienen efectos tóxicos. A ese ritmo, evidentemente, de 10 en 10 especies cada 5 años, estamos muy lejos de tener un vademecum real y verdadero, el conjunto de las plantas medicinales que debería tener un vademecum de plantas medicinales en un país rico en biodiversidad como el nuestro. Pero no estoy en una posición de crítica destructiva, sino más bien de crítica constructiva. Le corresponde a la sala especializada de productos naturales del INVIMA hacer la actualización de ese vademecum o delegar en alguien que lo haga. Hasta el momento, pues evidentemente eso no ha ocurrido. La sala especializada de productos naturales del INVIMA son solamente 6 personas, evidentemente no son empleados de tiempo completo del INVIMA, sino que se reúnen a manera de junta directiva, donde tienen que pronunciarse sobre la gran cantidad de registros sanitarios que se solicitan y los cuales debe aprobar o implementar esta sala especializada de productos naturales. Evidentemente, como ustedes lo entienden, tener un vademecum actualizado de las plantas medicinales de Colombia significa un trabajo interdisciplinario, un trabajo multidisciplinario que no puede ser realizado por unas pocas personas, sino por un conjunto de investigadores de distintas disciplinas y además en un trabajo interinstitucional. Bueno, en el año 2009, para terminar con esto de la legislación, aquí se modifica uno de los artículos del decreto 2266 de 2004, en la resolución 126 se establece lo que tiene que ver con tiendas naturistas en Colombia, que este es un tema también de bastante discusión, y luego, como ven ustedes, en el año 2010 también vuelve y se modifica un parágrafo de uno de los artículos de la resolución 126 del año 2009. Como ven, nos estamos moviendo en una legislación que se va armando como una colcha de retazos, que evidentemente es muy compleja de interpretarla y manejarla, no solamente por quienes están interesados en desarrollar productos comerciales con las plantas medicinales, sino también para el propio Estado. Es bastante difícil hacer control, vigilancia, seguimiento sobre estos productos, porque la legislación no es nada fácil de manejar. Termino acá esta parte de la normatividad mostrándoles este proyecto de ley que fue presentado en agosto 3 del 2007. Googleando, como dicen ahora uno de los jóvenes, encuentra uno este proyecto de ley en internet. Curiosamente, no sé qué suerte haya tenido este proyecto de ley, si fue considerado o no fue considerado por la Cámara de Representantes. Si alguien tiene conocimiento, podemos dejar esa observación para el final, por favor, para poder avanzar. Solamente dejo la observación, porque que yo tenga conocimiento, pues hasta el día de hoy no hay una ley integral sobre las plantas medicinales y los productos medicinales elaborados a partir de ellas. Si alguien tiene esa información, parece que usted la tiene, al final podemos compartirla. Me parece muy importante porque evidentemente Colombia requiere una ley que normalice todo lo que tiene que ver con sus plantas medicinales y los productos medicinales elaborados a partir de ellas. Bueno, pasando a otro de los temas de mi presentación, habría que preguntarse entonces
cuáles son los conocimientos que se requieren para las plantas medicinales y los productos medicinales elaborados con ellas. Evidentemente, cuando hablamos de plantas medicinales, tenemos que diferenciar claramente y tener claro que alrededor de estas plantas medicinales y los productos elaborados con ellas, pues tenemos de una parte los conocimientos tradicionales, de otro lado los conocimientos científicos y de otro lado los conocimientos tecnológicos. A veces en la práctica y dependiendo de las personas se le da peso a uno u otros, pero en realidad para tener conocimiento integral de lo que es una planta medicinal o un producto medicinal elaborado con ella, pues tenemos que tener conocimiento de estos tres paquetes de conocimientos que son muy importantes y que tienen particularidades evidentemente distintas en cada uno de los casos. Les doy un paneo sobre, en referencia a los conocimientos de las plantas medicinales que tienen que ver con las publicaciones, evidentemente donde encontramos el conocimiento de las plantas medicinales. Lo encontramos evidentemente en las personas. Mucho del conocimiento de las plantas medicinales se transmite por tradición oral, pero también encontramos el conocimiento sobre las plantas medicinales en muchísimas publicaciones de diversa índole, unas no científicas, otras etnobotánicas, otras en tesis de grado, otras en informes de investigación, y a veces se olvida también que una fuente de conocimiento y muy importante de las plantas medicinales son las informaciones que tenemos en las colecciones de los herbarios. Les doy aquí un paneo sobre algunas de las publicaciones que yo llamo nacionales para señalarles luego algunos aspectos que tienen que ver con el estado de conocimiento cuando intentamos buscar el estado de conocimiento de una planta medicinal en particular. Hablo aquí de plantas o de publicaciones nacionales sobre las plantas medicinales. Creo que para todos es bien conocido, para la mayoría de las personas que trabajan en plantas medicinales, una obra clásica como esta obra del doctor Hernando García Barriga, que en su primera edición fue publicada en el año 1974, se publicaron el tomo 1 y 2, luego en el año 75 el tomo 3, y luego en el año 1992 hay una segunda edición en la cual se publicaron el tomo 1 y 2. Esta es una obra que desde esa época, desde el momento en que se publicó, se puede considerar como una obra clásica, que lo ha sido desde esa fecha, lo es hasta el día de hoy, y creo que lo seguirá siendo por muchos años. Uno de los grandes investigadores que hemos tenido en este país es el doctor Hernando García Barriga. Me precio de haber sido estudiante de él cuando estudié en la Universidad Nacional de Colombia y trabajé en el Herbario Nacional de Colombia, y posteriormente también como profesor de la cátedra de botánica médica que se dictaba en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Obras importantes en plantas medicinales son las obras de Enrique Pérez Arbeláez. Esta obra Plantas Útiles de Colombia, donde encontramos una gran cantidad de plantas medicinales, es tal vez su obra más conocida, pero también está esta otra obra que es las plantas medicinales y venenosas de Colombia, y hay otra obra también menos conocida, y en mi opinión la más importante de él, que se llama Recursos Naturales de Colombia, que es bastante desconocida, pero son todas obras muy importantes donde vamos a encontrar información sobre las plantas medicinales de Colombia. También está esta otra publicación del hermano Daniel, que fuera director justamente acá del Museo de la Salle, que en el año 1984 publicó esta obra denominada Utilización terapéutica de nuestras plantas medicinales. También están estas obras muy importantes del ingeniero forestal Luis Enrique Acero Duarte. En el año 2000 publicó esta que se llama Árboles, Gentes y Costumbres. En el año 2005 esta obra que se llama Plantas Útiles de la Cuenca del Orinoco, y hay otras publicaciones de él que tienen que ver con plantas útiles de Colombia. Él fue profesor de la Universidad Distrital hasta hace unos 5 años atrás, trabajó allí en el herbario de la Universidad Distrital durante más de 30 años, y pues les señalo que en lo que tiene que ver con plantas útiles de Colombia es una de las personas que más conocen sobre estas plantas útiles de Colombia, pero además es una de las personas que más conoce sobre el cultivo de las plantas medicinales nativas de Colombia. Me permito en cierta manera hacer una cierta publicidad, porque lo que tiene que ver con el cultivo de las plantas nativas medicinales de Colombia
pues es muy poca la información que se encuentra, ya lo veremos un poco más adelante en otras, pero evidentemente yo diría que cualquier persona que intente cultivar las plantas medicinales nativas de Colombia, una de las personas a quien debería dirigirse el primero es al ingeniero Luis Enrique Acero Duarte, que como ya les digo actualmente está pensionado, pero él maneja una fundación que se llama Sendero Ambiental Mogambo, repito, Sendero Ambiental Mogambo. Si quieren obtener información sobre esto, pues la pueden conseguir directamente a través de la página web, donde pues aparte de las plantas medicinales van a encontrar que él mantiene una colección de plantas vivas de más de 3.000 especies, dentro de la cual hay aproximadamente unas 800 especies medicinales nativas de Colombia, y en las cuales a lo largo de los años ha venido ensayando la domesticación misma de ellas a través de cultivos en policultivo y no en monocultivo como generalmente se hace con las plantas medicinales. Siguiendo con estas publicaciones, aquí tenemos otras plantas medicinales, su aplicación medicinal, y esta otra de la Farmacopea Guajira, publicada en los años 1992 y 2009. Encontramos también esta obra de José Joaquín Montejiraldo del Instituto Caro Cuervo, donde se habla de medicina popular en Colombia y se señalan en esta obra una gran cantidad de plantas medicinales, y curiosamente en esta obra evidentemente encontramos una buena cantidad de especies medicinales nativas de Colombia. En esta obra de usos de los helechos encontramos también una buena cantidad de helechos medicinales nativos de Colombia. Cuando revisamos las plantas medicinales en general, normalmente lo que encontramos es que la mayoría son plantas angiospermas, muy pocas son plantas criptógamas, y muy pocas evidentemente encontramos como estas dentro de las criptógamas, como los helechos u otros grupos dentro de las plantas criptógamas. Pues este tipo de publicaciones también son importantes. Les referencio aquí para conocimiento de ustedes, en el año 2011, con financiamiento del Instituto Alexander von Humboldt, publicamos este libro, Conservación y Uso Sostenible de las Plantas Medicinales Nativas de Colombia, del cual soy editor y también autor, en compañía del doctor Carlos Alberto Vázquez, donde en uno de los capítulos en este libro escribimos sobre las plantas medicinales nativas de Colombia. Además, en este libro hay un capítulo de normatividad y política sobre las plantas medicinales de Colombia, y un tercer capítulo también muy importante es que en este libro se establece una agenda para el conocimiento, la conservación y el uso sostenible de las plantas medicinales nativas de Colombia. Resalto aquí el esfuerzo del Instituto Alexander von Humboldt, que durante los años 2010, 2011 y 2012 ha venido apoyando la investigación en plantas medicinales nativas de Colombia, y tenemos evidentemente estas publicaciones que la pueden conseguir directamente en el Instituto Humboldt o a través de internet pueden conseguir esta publicación sin ningún inconveniente. Bueno, pasando a publicaciones que yo llamo internacionales, en el sentido de que han sido escritas por autores no colombianos o por autores colombianos en compañía de autores extranjeros, pero generalmente financiadas por organismos internacionales. Pues también tenemos un conjunto de publicaciones muy grandes. Las anteriores, el conjunto de publicaciones que existen sobre plantas medicinales de Colombia. En realidad, en los conteos que yo tengo y en mi biblioteca personal tengo más de 100 libros de plantas medicinales de Colombia, escritas por autores nacionales. Evidentemente hay muchos más, pero lo lamentable es que cuando vamos a las bibliotecas de nuestras distintas instituciones en el país, creo que ni 50% de los libros que yo tengo están allí depositados. Evidentemente no tengo todos, pero sí una mayoría. Esto lo señalo porque obviamente si intentamos acercarnos al conocimiento de las plantas medicinales y de entrada desconocemos las publicaciones que existen, pues evidentemente ya tenemos el camino perdido frente a establecer el estado del conocimiento. En publicaciones internacionales pues aparecen muchísimas plantas medicinales nativas de Colombia. Estas dos obras publicadas por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología CITED en los años 1995 y 2008, en ambas publicaciones participé como autor de las plantas medicinales nativas de Colombia, y bueno, estas publicaciones también están disponibles. También
quiero mostrarles esta obra que publicamos entre el año 1989 y 1998 con el doctor Jaime Enrique Correa, licenciado en Química y Biología de esta universidad, que trabajó bastantes años en el Museo Javeriano de Historia Natural. Publicamos esta obra en 12 tomos que incluye especies útiles o especies promisorias de los países latinoamericanos miembros del Convenio Andrés Bello, particularmente de los países andinos, y en estos 12 tomos se encontrarán una buena muestra de las plantas nativas útiles de Colombia y una muy buena muestra de las plantas medicinales nativas de Colombia. También hay este tipo de publicaciones más de carácter divulgativo, a manera de cartillas, donde hemos en el pasado tratado de bajar conocimiento científico y mostrarlo en un lenguaje sencillo y asequible para que justamente estas especies puedan ser cultivadas, aprovechadas y por qué no utilizadas de manera también comercial. En otras publicaciones internacionales como las que muestro acá, plantas medicinales amazónicas o como la farmacopea caribeña o este handbook de plantas y hierbas medicinales publicado en los Estados Unidos, pues encontramos también que en esas publicaciones vamos a tener plantas medicinales nativas de Colombia. Habría que señalar qué entendemos por plantas medicinales nativas y hacer un paréntesis para entender esto con precisión. Cuando hablamos de plantas medicinales nativas de Colombia tenemos unas escalas que tenemos que entenderlas muy bien. Pueden ser algunas pantropicales con presencia en Colombia, pueden ser otras neotropicales con presencia en Colombia, otras pueden ser mesoamericanas con presencia en Colombia, otras pueden ser suramericanas con presencia en Colombia, otras pueden ser andinas con presencia en Colombia y otras evidentemente las más importantes serían las nativas endémicas de Colombia. En esa escala que señalo, evidentemente podemos priorizarlas y evidentemente nos vamos a dar cuenta que las más investigadas son las que tienen amplia distribución, particularmente las que son neotropicales con presencia en Colombia. Bueno, aquí otras publicaciones, pero además quisiera señalar que en lo que tiene que ver con las publicaciones nacionales e internacionales, cuando tratamos de establecer el estado de conocimiento de las plantas medicinales nativas de Colombia, pues tenemos que referirnos y buscar la información que se encuentra en artículos científicos y otras informaciones en bases de datos nacionales e internacionales. Bueno, para nadie es un secreto que con los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones y con los avances de Internet, muchos de estos artículos científicos los podemos detectar a través de las bases de datos tanto nacionales como internacionales. Pero desafortunadamente muchas veces encontramos la referencia bibliográfica o encontramos solamente el abstract, pero no generalmente encontramos artículos científicos completos. Y evidentemente cuando vamos a trabajar con plantas medicinales necesitamos no solamente el título o la referencia bibliográfica o un resumen de ello, sino necesitamos conocer el artículo científico completo. Y a veces acceder a esos artículos científicos es bastante complicado. Buena parte de esas bases de datos internacionales son de consulta gratuita, pero muchas bases de datos internacionales hay que pagar por la consulta, no solamente a veces de una referencia bibliográfica, sino a veces casi que por el número de palabras que están allí consignadas cobran. Evidentemente, pues esto, una u otras personas tenemos o no tenemos facilidad de acceso. En el caso particular, quienes somos profesores de la Universidad Javeriana y sus estudiantes, seguramente aquí en la Universidad de La Salle y en otras instituciones ocurre algo parecido, a través de la biblioteca podemos acceder a una gran cantidad de bases de datos internacionales. En el caso de la biblioteca de la Universidad Javeriana tenemos acceso a unas 198 bases de datos internacionales y por la experiencia de los trabajos que hemos venido realizando, más o menos 100 de ellas, que están a disposición a través de la biblioteca de la Universidad Javeriana, tienen que ver directa o indirectamente con las plantas medicinales o con los productos medicinales elaborados a partir de ellas. Como ven ustedes, la tarea es bastante compleja cuando intentamos buscar el estado del conocimiento de cada una de estas especies, porque no solamente tenemos que guiarnos por la información que está en los libros publicados, que en general podría ser de más fácil acceso, sino que tenemos que acceder a estas bases de datos
internacionales. En lo que tiene que ver, por ejemplo, con la nomenclatura científica de las plantas medicinales, tenemos varias bases de datos disponibles y a veces lo que encontramos en esas bases de datos es que no hay coincidencia de los nombres y finalmente encontramos allí que hay problemas taxonómicos por resolver y particularmente en la flora medicinal nativa de Colombia, sobre todo las plantas medicinales endémicas, eso ocurre con mucha frecuencia y genera verdaderos caos en el sentido del manejo nomenclatural. También hay que llamar la atención en estos otros dos aspectos que tienen que ver con la bibliografía alrededor de las plantas medicinales. Muchas informaciones de las plantas medicinales nativas de Colombia se encuentran en informes de investigación y en tesis y trabajos de grado. Esto es lo que se ha dado a llamar literatura gris. Desafortunadamente muchos de estas tesis de grado e informes de investigación no los podemos acceder a las bases de datos o a través de las bases de datos nacionales o internacionales y evidentemente consultar estas informaciones nos coloca a los investigadores en algo así como ratones de biblioteca porque tenemos que recorrernos las bibliotecas de todo el país para estar seguros de que estamos haciendo una buena revisión bibliográfica cuando se intenta establecer el estado del conocimiento, repito, de cualquiera de nuestras plantas medicinales nativas. Se cree que todo está en internet, no es así. Les repito que por experiencia práctica de muchos años, buena parte del conocimiento sobre nuestras plantas medicinales está en esta literatura gris. Y quienes consultamos las bibliotecas sabemos lo difícil muchas veces, inclusive que presten esas tesis en las bibliotecas. Hay bastantes restricciones en muchas de nuestras bibliotecas, en nuestras instituciones para el uso de estas informaciones que se guardan allí como tesoros de estante, pero finalmente no son utilizadas como deberían utilizarse. Permítame, a través de un ejemplo práctico, mostrar lo cuidadosos que tenemos que tener cuando investigamos las plantas medicinales y cuando intentamos hacer una revisión bibliográfica y cuando intentamos establecer lo que estoy señalando sobre el estado del conocimiento mismo. Teniendo presente que tenemos en las plantas conocimiento tradicional, conocimiento científico y tecnológico, evidentemente si vamos a hacer una revisión bibliográfica tenemos que buscar la información de estos tres tipos de conocimiento. Aquí con un ejemplo sencillo, con una de nuestras especies medicinales endémicas que está en el Vademécum, esta especie, Aquilino bogotensis, me permito señalar algunas observaciones al respecto que pueden ser tomadas como punto de referencia para hacer revisiones bibliográficas sobre el estado del conocimiento. Esta especie, al igual que las otras especies presentes en Colombia del género Acrilocline, hasta el día de hoy se han reconocido 9 especies del género Acrilocline, todas muy parecidas entre sí fenotípicamente, que además se confunden con varias especies del género Nafalium, pero unas y otras en Colombia generalmente se conocen con el nombre de viravira. Cuando vamos a nuestras plazas de mercado, en los expendios de plantas medicinales, encontramos normalmente revueltos de esas 9 especies que estoy señalando como del género Acrilocline, todas llamadas como viravira, inclusive encontramos especies del género Nafalium vendidas como si fueran Aquilocline bogotensis. Aquí les muestro la foto de Aquilocline bogotensis. Esta es una especie rústica que crece a orilla de caminos, es una especie con caminos, carreteras, es una especie ruderal. Encontramos aún bastantes poblaciones, particularmente en Cundinamarca y Boyacá, pero evidentemente lo que sí notamos de todas maneras, desde que fue aprobada en el Vademécum, hemos notado que las poblaciones silvestres están disminuyendo grandemente, porque que yo tenga conocimiento hasta el día de hoy no conozco ningún cultivo de esta especie. Cuando miramos el conocimiento etnobotánico disponible de esta especie, encontramos varias publicaciones, aquí referencio solamente 2, en la obra de García Barriga y en esta obra de Vázquez, se señalan usos etnobotánicos de esta especie. Aquí hay un listado de las menciones etnobotánicas de esta especie, que se utiliza como antirreumática, pectoral, diaflurética, depurativa, emenagoga, febrífuga, vulneraria para lavar heridas pútridas,
catarros y bronquitis, tos y ahogo de los párvulos, enfermedades de la piel, especialmente de lo que son barro de espinillas y prostatitis. Todas estas menciones de uso terapéutico las encontramos en la literatura etnobotánica de esta especie nativa de Colombia y que además es exclusiva de Colombia y que celebro que esté en el Vademecum. Lo único que no celebro es que no tengamos desarrollado sobre ella una agrotecnología de cultivo que permita una utilización sostenible de esta especie. Recorriendo la Cline bogotensis, esto financiado por Colciencias y por la Universidad Javeriana. No me voy a detener mucho en las publicaciones solo para resaltar algunos aspectos. Resultado de este proyecto, se tienen dos informes, un informe de avance y un informe final. Aquí estamos hablando de literatura gris de difícil acceso. Se tiene dos tesis de grado, también de difícil acceso, ¿correcto? Pero se tiene acá, los que estoy señalando, que estas dos tesis de grado no aparecen referenciadas en la bibliografía que está en el Vademecum, que fue publicado en el año 2008. Creo que se le escapó a quien hizo la búsqueda bibliográfica de que estas tesis existían, ¿no? Y evidentemente ahí empezamos a encontrar vacíos del conocimiento que luego se trasladan a publicaciones oficiales como es el Vademecum. Posteriormente, ya sin financiamiento de Colciencia, por la terquedad de los profesores investigadores, se continúa investigando en esta especie y aparecen dos tesis en el año 1986 y 1988. Las coloco aquí en color azul también para señalar que entre las referencias bibliográficas que aparecen en el Vademecum, estas dos tesis no existen. Posteriormente, entre los años 1990 y 99, aparece un trabajo de grado y una tesis también hechas en la Universidad Javeriana, siguiendo la misma línea, orientada por los profesores Pedroso y Torrenegra. Pero también aparece una tesis ya en donde, aparte de todo el conocimiento anterior como planta antimicrobiana, pues ya se reafirma las particularidades que tiene esta especie, como no solamente como una especie útil para la prostatitis, evidentemente es la indicación terapéutica para la cual está aprobada en el Vademecum, sino que también en estas tesis queda demostrado que tiene otras actividades diferentes. Entre los años 2003 y 2005 encontramos que el ingeniero químico Luis Miguel Pombo Espina, investigador del Laboratorio de Ciencias Básicas de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, publica en la revista Documenta Clínica un estudio donde se hace nuevamente la caracterización fitoquímica y farmacológica, pero en este caso del extracto de esta planta. Esta publicación tampoco es de fácil acceso, anteriormente se podía conseguir a través de internet, en la actualidad no. Luego hay una investigación hecha en la Universidad Nacional de Colombia, una tesis de grado, donde se investigaron las 15 plantas medicinales más vendidas en las plazas de mercado en Bogotá, y allí aparece que una de las especies ampliamente comercializada es justamente esta especie Aquilocline bogotensis. Pero en el año 2005 aparecen varios investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Química y del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, que junto con investigadores japoneses publican en la revista Journal Prout este artículo sobre esta especie. Lo señalo aquí en color también azul para resaltar el hecho de que este artículo no está referenciado en el Vademecum de Plantas Medicinales de Colombia, que fue publicado en el año 2008. Se entendería que si se hubiese hecho una revisión bibliográfica exhaustiva, todos estos que he venido señalando pues deberían estar referenciados en la bibliografía del Vademecum, cosa que no es así. Entre los años 2011 y 2012 se continúan las investigaciones en esta especie. Aquí las coloco en color azul porque evidentemente si tenemos un Vademecum del año 2008, estas investigaciones no están en ese Vademecum, y en la nueva versión del Vademecum, si esta especie permanece, evidentemente estas investigaciones deberían estar allí referenciadas, como es lógico.
aparece esta interesante investigación hecha por investigadores principalmente de la Universidad de Antioquia, como se ve acá, donde se demuestra la actividad tripanocida y citotóxica de un grupo de plantas medicinales nativas de Colombia, pero particularmente de Aquilocline bobotensis. Hasta antes de esta referencia bibliográfica, pues no teníamos una comprobación científica sobre estas actividades farmacológicas de Aquilocline bobotensis. Y más recientemente, el profesor Torrenegra, que ya no trabaja para la Universidad Javeriana, sino trabaja para la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en el Departamento de Química de esta institución, junto con investigadores de la Universidad del Este del Estado de Tennessee, publicaron este nuevo artículo que tiene que ver con las actividades antineoplásicas de algunos de los compuestos químicos de esta especie. Evidentemente, como lo que vamos viendo es que a medida que pasa el tiempo, vamos teniendo un conjunto de investigaciones que nos van demostrando las bondades de esta especie medicinal nativa endémica de Colombia, que, repito, por fortuna está en el Vademecum, y que yo esperaría que en la próxima versión del Vademecum todos estos avances del conocimiento pues estén efectivamente allí registrados. De lo contrario, tendríamos una información que no corresponde a la realidad. Para comentarles también que del año 2011 y hasta el día de hoy, el doctor Juan Carlos Ulloa, que es un microbiólogo experto en virología, viene trabajando en un proyecto que se llama Búsqueda de sustancias inhibidoras de la infección in vitro para rotavirus y astrovirus de un grupo de plantas de la familia Lauraceae y Asteraceae. Y dentro de estas investigaciones, una de las especies que se viene trabajando es Aquilocline bobotensis, donde les puedo avanzar que ya se ha ido comprobando desde el año 2011 que esta planta tiene actividad antiviral. En este proyecto yo participo como taxónomo, no como investigador de actividad biológica, pero sí participo como taxónomo junto con otros investigadores de la Universidad Javeriana, del Departamento de Química y del Departamento de Microbiología. Evidentemente, de esto aún no se ha publicado, pues les avanzo que al día de hoy tenemos resultados, o se tienen resultados sobre la actividad antiviral de esta especie. Para concluir esto, creo que se van dando cuenta ustedes la importancia de cuando abordamos investigaciones para saber el estado del conocimiento de una especie, tenemos que abordarlo de manera integral, tenemos que ser muy cuidadosos en la revisión bibliográfica, y hago énfasis que en el caso de Colombia no podemos desdeñar la literatura gris que está en informes de investigación y que está en trabajos de grado y tesis que son supremamente importantes. Para concluir acá, sí, sobre esta especie, cuando uno revisa aquí a la izquierda las menciones de usos terapéuticos desde el conocimiento tradicional y compara con las propiedades terapéuticas que se han ido comprobando en conocimiento científico, encontramos cosas muy importantes, nuevas actividades que no habían sido detectadas directamente en el conocimiento tradicional, pero encontramos que algunas de estas actividades provienen evidentemente del conocimiento tradicional. Por ejemplo, cuando se habla de que esta especie es útil para tratar heridas pútridas, que es lo que se dice en el conocimiento etnobotánico, y comparamos esas actividades de antibacteriana, bacteriostática, pues evidentemente encontramos que hay una correlación casi que directa entre el uso tradicional o la mención de uso tradicional y la actividad comprobada de manera científica. Es interesante anotar que pocas plantas medicinales a su vez son antibacterianas, antifúngicas y antivirales. Eso es una característica que la tienen pocas plantas medicinales. Cuando uno revisa la literatura de las plantas medicinales, se encuentra con muchísimas plantas que son antibacterianas. El número es supremamente grande. Cuando ya revisa las plantas antifúngicas, el número disminuye. Y cuando uno revisa las plantas antivirales, el número es muy reducido. Pero encontrar especies que tengan las tres características de que sean antibacterianas, antifúngicas y antivirales, pues es algo excepcional y algo muy importante, no solamente desde el uso
como tal, como plantas medicinales con potencialidades para elaborar a partir de ellas productos fitoterapéuticos, sino también visto desde otro tipo de industrias, por ejemplo la industria de los desinfectantes. Sabemos que la mayor parte de los desinfectantes son de síntesis química y es muy interesante poder encontrar desinfectantes naturales que podrían ser utilizadas para sustituir esos desinfectantes de síntesis química que generalmente traen problemas. Bueno, ya señalé entonces que las investigaciones también desde el punto de científica nos han venido demostrando las actividades antitumorales de esta especie y también la actividad tripanocida. Cuando revisamos el vademecum encontramos que esta planta medicinal está aprobada solamente para uso interno como coadyuvante en el tratamiento de la inflamación leve de las vías urinarias bajas. Esa es la única indicación terapéutica para la cual esta planta medicinal está aprobada según nuestro vademecum. Cuando uno revisa el mercado de plantas medicinales, pues hasta ahora el único producto que yo conozco y que he detectado que existe en el mercado hecho a partir de esta especie, pues es este producto que tiene registro en BIMA y que lo produce Laboratorios Lafargue. Queda la gran interrogante, ¿no? Debería ser aprobado en el vademecum próximo las otras indicaciones terapéuticas para las cuales ya se ha comprobado a través del conocimiento científico las bondades de esta planta medicinal nativa de Colombia. Pues en mi opinión yo diría que sí, ¿no? Hay suficiente información científica que sustenta efectivamente que esta es una planta medicinal que debería utilizarse no solamente para esta indicación terapéutica, sino para otras indicaciones terapéuticas que también son supremamente importantes en la práctica médica. Bien, voy a referirme brevemente a los conocimientos tradicionales, a los conocimientos científicos y a los conocimientos tecnológicos de las plantas, en el sentido de señalar cuando una planta tiene suficiente evidencia etnobotánica, cuando una planta medicinal tiene suficiente evidencia científica y cuando tiene suficiente evidencia tecnológica. Evidentemente vamos a encontrar, y valga la redundancia, muchas plantas que tienen insuficiente evidencia, otras la tienen de manera regular, y evidentemente las que llevemos a un vademecum deberían ser las que tienen suficiente evidencia y no las que tienen poca evidencia. Desde el punto de vista de los productos fitoterapéuticos, en el artículo 33 del decreto 2266 de 2004 se señalan los requisitos que deben cumplir los productos terapéuticos para poder ingresar al vademecum colombiano de plantas medicinales. Pero más allá de lo que está ya en ese decreto, podemos decir que una planta medicinal tiene suficiente evidencia etnobotánica cuando se cumplen el conjunto de estos 10 indicadores que señalo aquí en este acetato. Es decir, que hay uso permitido por 4 o más décadas, hay una revisión bibliográfica exhaustiva del uso tradicional, el uso está sustentado históricamente con mínimo 3 referencias bibliográficas serias, que se conocen las acciones medicinales, que se conocen las indicaciones de uso, que se sabe que por conocimiento tradicional son inocuas esas plantas, que se sabe cuál es la parte utilizada o droga vegetal, como ya lo señalé anteriormente, que se sabe cuál es la forma de preparación tradicional, que se sabe también cuál es la vía de administración, si es interna o es externa, y se sabe la forma de empleo, es decir, se conoce bien cuál es la dosis y cuál es la posología. Cuando una planta medicinal, desde el conocimiento etnobotánico, cumple con estos 10 indicadores, podemos evidentemente decir que esa planta tiene suficiente evidencia desde el uso tradicional. Aquí juegan mucho el conocimiento etnobotánico y también el conocimiento de la botánica económica. Pero ¿cuándo podemos decir que una planta tiene suficiente evidencia científica? Cuando están las plantas bien caracterizadas, esto significa que tienen estudios taxonómicos y sistemáticos, se tiene conocimiento biogeográfico y conocimiento ecológico detallado, se tienen análisis de seguridad, es decir, estudios de toxicidad, y se conocen los análisis de eficacia, es decir, se tienen estudios químicos, farmacológicos y clínicos. Para que una planta medicinal
o las materias primas elaboradas a partir de ella estén bien caracterizadas para elaborar con ellas productos medicinales, pues entonces deberíamos en primer lugar, como ya lo dije, tener conocimientos biogeográficos claros, tener conocimientos ecológicos, tener conocimientos morfológicos, fisiológicos, genéticos y moleculares, tener estos conocimientos taxonómicos y sistemáticos claros, que no nos vaya a pasar que estemos confundiendo una subespecie con una variedad o una forma o con una cultivaridad, por ejemplo. Que se conozca bien la descripción y la diagnosis taxonómica y que existan métodos claros para la identificación y la determinación taxonómica. Como ven ustedes, es un menú de indicadores que de entrada hacen que la tarea no sea fácil. Desde el punto de vista de la toxicidad, pues se sabe perfectamente que una planta medicinal está bien caracterizada desde el punto de vista de la seguridad, es decir, desde la toxicidad, si se cuenta con estudios de toxicidad aguda, subaguda, crónica y subcrónica. Ya dije al comienzo que en el caso de las plantas medicinales nativas de Colombia, generalmente lo que uno encuentra en la literatura para la mayoría de ellas son solamente estudios de toxicidad aguda. Desde el lado desde el conocimiento científico, pues también se requiere el conocimiento sobre la composición química, se requiere el conocimiento que tiene que ver con la farmacología y las actividades biológicas, todo esto que se conoce como la comprobación preclínica, y se requiere también la comprobación clínica. En lo que tiene que ver con los estudios químicos, no me detengo mucho acá, pues tendríamos entonces diferentes tipos de estudios químicos. Normalmente para nuestras plantas encontramos son los screening o marchas fitoquímicas. En algunas especies nuestras tenemos reconocimiento de compuestos activos y en algunas pocas especies encontramos ya la elucidación estructural. En lo que tiene que ver con actividades biológicas, generalmente nuestras plantas medicinales llegan hasta investigaciones in vitro. Pocas de nuestras plantas medicinales dan el siguiente paso a estudios en modelos de actividad biológica, en modelos animales. Pocas de nuestras plantas medicinales tienen estudios de farmacodinámica y muy pocas tienen estudios de farmacocinética. Para que una planta medicinal o los productos medicinales elaborados a partir de ellas tengan efectividad, eficacia y eficiencia, pues se necesitan estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y también para que una planta medicinal tenga suficiente evidencia desde el punto de vista del conocimiento tecnológico, debemos tener claro que sobre ella hay que tener conocimiento sobre tecnologías, agrotecnologías orgánicas para su cultivo y tecnologías para su elaboración. Aquí señalo un conjunto de indicadores para lo que es el conocimiento agrotecnológico. Por escasez de tiempo no me puedo detener mucho en ello, solamente les referencio dos publicaciones, esta que se hizo en el año 2000 sobre fundamentos de agrotecnología de cultivo de plantas medicinales iberoamericanos, y esta otra que se hizo para plantas medicinales centroamericanas. Quiere decir entonces que una planta medicinal tiene suficiente conocimientos agrotecnológicos cuando conocemos todos estos indicadores que estoy señalando acá y que por escasez de tiempo pues evidentemente no me puedo referir a ellos en detalle. En cuanto a las tecnologías de elaboración de productos, pues tenemos unas tecnologías que tienen que ver con las extracciones de materias primas y otras tecnologías que tienen que ver con la formulación farmacéutica de productos fitoterapéuticos. También tenemos otro conjunto de tecnologías que tienen que ver con el uso de excipientes, y también tenemos otras tecnologías que tienen que ver con la calidad de los productos fitoterapéuticos, donde fundamentalmente se utiliza cromatografía en capa fina y cromatografía líquida de alta eficiencia. Bueno, entonces podríamos decir también lo mismo, que una planta medicinal tiene suficientes conocimientos científicos y tecnológicos si se cumplen todos esos indicadores. De lo contrario, las categorizamos como irregulares o insuficientes. Bueno, para concluir mi presentación, paso al cuarto tema. Voy a ir también muy rápido porque el tiempo se me está agotando, para señalar algunos resultados de investigación relevantes en plantas medicinales de Colombia. Para esto lo primero que habría que preguntarse es cuáles y cuántas son las plantas medicinales de uso en Colombia.
cuáles y cuántas de esas plantas medicinales son nativas de Colombia y cuál es el estado de conocimiento tradicional, científico y tecnológico que tenemos de las plantas medicinales nativas de Colombia. Por supuesto, estas son tres preguntas muy gruesas que paso a responderlas con algunas informaciones que considero son de mucha utilidad y que pueden servir para orientar la investigación en estas plantas medicinales. Como ya señalé, entre los años 2010 y 2011 y hasta el 2012, en investigaciones financiadas por el Instituto Alexander von Humboldt desarrollamos un proyecto de plantas medicinales nativas de Colombia. En la publicación que mostré anteriormente del Instituto Humboldt, hasta el año de esas 3.039, 578 son foráneas, 1.714 son nativas y al día de hoy tenemos 747 que tienen distribución geográfica incierta, pero no sabemos claramente si son foráneas o son nativas. Con estas cifras saltan a la vista, no hay que interpretarlas en distintas direcciones. Una cosa es el número de foráneas y otra cosa es el número de especies que se usan en Colombia. Cuando lo mira uno desde el punto de vista de uso, efectivamente en Colombia se usan más las especies foráneas que las nativas, a pesar de que las nativas son mayor, el número es mucho mayor. ¿Y esto por qué? Pues simplemente una costumbre que viene desde tiempo atrás de utilizar las plantas foráneas como casi que las únicas plantas medicinales importantes en Colombia. En una investigación reciente que hemos adelantado con la Universidad Nacional Abierta de Distancia, evaluando las 30 plantas medicinales más vendidas en las plazas de mercado de Bogotá, encontramos que 28 son foráneas y solo 2 son nativas. Evidentemente el número de nativas es superior y llama la atención de que en Colombia sigamos utilizando principalmente las plantas foráneas. Cuando ya detalla uno estas plantas medicinales nativas de Colombia, detalla uno estas cifras, se encuentra que 1.496 de ellas son o bien neotropicales, la mayoría son neotropicales, otras son mesoamericanas, otras son sudamericanas y otras son andinas. Pero algo importante que hemos encontrado es que 218 de ellas son endémicas de Colombia, es decir, exclusivas del país. No tengo datos de ningún otro país del mundo sobre el número de especies medicinales endémicas, pero esto creo yo coloca a Colombia tal vez como el país más rico del mundo en especies medicinales endémicas. Hasta el año 2011, en el libro que publicamos, allí referenciamos 214 especies, luego haciendo una revisión más exhaustiva desde 2011 hasta nuestros días, agregamos 4 más, pero en realidad no fueron 4 más, sino que tuvimos que eliminar algunas de las 214 que ya habíamos publicado y agregar otras que efectivamente son endémicas. Establecer si son o no son endémicas las especies no es una tarea fácil porque a veces escasea la información para tomar decisiones al respecto. Cuando revisamos estas especies y miramos estas 1.714 especies respecto de la evidencia etnobotánica, que encontramos que 380 de ellas tienen suficiente evidencia etnobotánica. Si nos guiamos por este solo indicador y por la legislación colombiana en lo que tiene que ver con las especies que podrían ingresar al Vademécum, evidentemente estas 380 podrían entrar de manera directa, porque cumplen con la normatividad en el sentido de que tienen suficiente evidencia etnobotánica. Pero esto entonces deberíamos verlo desde las plantas nativas útiles para las patologías prevalentes en el país. Aquí están los datos de mortalidad en el país, no voy a detenerme en ellos, el tiempo se nos está agotando, no me detengo en ellos, pero aquí están las enfermedades que causan más mortalidad en Colombia, empezando por las enfermedades isquémicas del corazón, pasando por enfermedades cerebrovasculares, la diabetes, enfermedades hiperintensivas y tumores malignos, principalmente estómago, bronquios, tráquea, pulmón y también pues insuficiencia cardíaca. Aquí en las causas de morbilidad en Colombia encontramos curiosamente que las enfermedades periodontal, la caries y la anemia por deficiencia de hierro son enfermedades con mucha prevalencia desde la morbilidad en Colombia. Esto llama poderosamente la atención, porque noten ustedes que la anemia por deficiencia de hierro, más que ser una enfermedad a curar, es una enfermedad a prevenir. Podríamos erradicarla fácilmente si la gente en su alimentación consume, evidentemente,
plantas ricas en hierro, como podría ser la simple guayaba, digo simple, que tiene alto contenido de hierro, y no utilizar las gaseosas o simplemente las bebidas que llaman ahora jugos y no lo son, que simplemente son químicos con sabor a fruta, ¿no? Otras especies como el morojobo, muchas otras especies que tienen altos contenidos de hierro. También aparece la desnutrición proteico-calórico como una enfermedad de alta morbilidad en Colombia. En cuanto a las enfermedades de notificación obligatoria, pues tenemos la malaria, las leishmaniasis, el dengue y otras, que evidentemente podríamos curarlas o prevenirlas, como ya señalé anteriormente. Buena parte de estas enfermedades podríamos atacar, entre comillas, los vectores fácilmente con plantas insecticidas que tienen actividad para matar esos vectores. Bueno, cuando miramos estas 380 especies que tienen suficiente evidencia etnobotánica y las cruzamos esas especies con estos datos de mortalidad y morbilidad en Colombia, y cruzamos estos datos contra las especies que tienen suficiente o regular evidencia científica, de esas 380, encontramos que aproximadamente 100 cumplen con estos requisitos de suficiente evidencia etnobotánica y suficiente evidencia científica. Con estas especies, en trabajos hechos el año anterior, editamos, publicamos, estamos próximos a publicar un libro que está en proceso de edición final con estas 100 especies. Es un libro extenso, que va a tener aproximadamente unas 2.500 páginas, y lo que hacemos en esta publicación es colocar constantemente el estado del conocimiento actual de esas 100 especies que consideramos muy importantes para la salud en Colombia, de acuerdo a los datos que hemos venido manejando. Aquí les muestro rápidamente algunas especies importantes. Unas de ellas están en el Bademecum, otras no: Iris guayusa, Vetiveria aliace, Curatela americana, Cariodendron orinocense. Son especies medicinales, todas nativas de Colombia, no necesariamente exclusivas de Colombia, pero sí nativas de Colombia, en las cuales se han desarrollado tecnologías de cultivo, particularmente por el ingeniero Luis Enrique Acero Duarte y otros investigadores. Aquí les muestro algunas fotos que tienen que ver con los cultivos que desde el año 2000 fueron establecidos aquí cerca de Bogotá, en el municipio de Biotá, donde se han venido cultivando estas especies. Aquí está Curatela americana, también aquí Vetiveria aliacea, y también está aquí esta importantísima especie que es Cariodendron orinocense, que es una especie propia de la Orinoquía, de los llanos orientales de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, en la cual pues ya se ha desarrollado el cultivo. En el año 1992 publicamos este libro donde está el estado del conocimiento de esta especie hasta la fecha. Curiosamente, a esa fecha teníamos todo el paquete científico y tecnológico completo de esta especie. Aquí publicamos una cartilla también para el uso de esta especie. No tengo suficiente tiempo para mostrarle todas las bondades de esta especie, pero esta es una especie, tal vez la oleaginosa más importante del mundo. Es una planta medicinal supremamente importante según las recientes investigaciones, y también es una planta para uso cosmético supremamente importante. Solamente les muestro acá unas cifras para llamar su atención. Cuando uno revisa las plantas oleaginosas y mira los ácidos grasos saturados e insaturados, se encuentra que esta especie que estoy referenciando, Cariodendron orinocense, que se conoce como inchi, tiene 75% de los ácidos grasos poliinsaturados, los famosos omega 3 y 6. Y cuando uno compara, como por ejemplo con la oliva, con el aceite de oliva solo tiene el 9.5%. Creo que con esta demostración desde el lado científico queda claro que en Colombia tenemos la planta oleaginosa más importante del mundo, que estoy seguro que si la tuviese cualquier otro país desarrollado, no sería el aceite de oliva el más importante del mundo, sino sería el aceite de lince el más importante del mundo. Esto para demostrar que en Colombia, pues, el conocimiento que tenemos lo subutilizamos, muchas veces no lo difundimos y no somos capaces de tocar ni el sector privado para que lleve estas especies al sector productivo, y tampoco tocar a los decisores públicos para que vean en estos tesoros escondidos las posibilidades de desarrollo que tenemos. Bueno, por fortuna hay una empresa ya que está cultivando, tiene un proyecto ambicioso en los llanos orientales para cultivar 5.000 hectáreas de inchi,
Ellos se han ganado recientemente en los años 2010 y 2011 varios premios a la innovación. Aquí están señalados estos premios. La empresa se llama Cajay SAS, la pueden conseguir a través de internet y mayor información sobre el trabajo importante que ellos vienen realizando. Quienes hemos pregonado el uso de esta especie, como ven ustedes, de muchos años atrás, pues hoy en día nos sentimos satisfechos que proyectos como este ya se estén dando. Hay otros proyectos, este no es el único, y seguramente en años siguientes encontraremos que esta especie, ¿por qué no?, podría sustituir la palma africana, por todas las bondades que ella tiene, que pues no puedo explicarlas por escasez de tiempo. Bueno, aquí rápidamente y para concluir, quiero referenciar algunas cosas tomadas de un reciente trabajo de grado de un estudiante de la carrera de biología de la Universidad Javeriana. Es un trabajo de grado que finalizó este semestre, justamente la próxima semana ella se gradúa como bióloga en la Universidad Javeriana, es Catalina Mesa Sánchez. Con ella trabajamos las especies medicinales endémicas de Colombia y que encontramos. La mayoría de ellas son fanerógamas, solo un 1% son criptógamas, de ellas 35 son de distribución restringida en Colombia, es decir, están en un solo sitio de Colombia y por ende en un solo sitio del mundo, hay que llamar la atención en eso. Otras son de distribución amplia en el país, en varios sitios, pero siguen siendo exclusivas de Colombia, y otras no sabemos exactamente si son de distribución restringida o distribución amplia. De esas especies encontramos que si miramos por evidencia etnobotánica, 27 tienen suficiente evidencia etnobotánica y 20 tienen suficiente evidencia científica. Y de esas, regular evidencia etnobotánica 7 y 23 regular evidencia científica. Y la mayoría tienen, 184 tienen insuficiente evidencia etnobotánica y insuficiente evidencia científica. Y curiosamente todas tienen insuficiente evidencia tecnológica. De estas cifras, si ustedes las interpretan con atención, evidentemente vemos el atraso que tenemos en investigación en estas especies. Se ha ido avanzando en algunas de ellas, pero evidentemente si buscamos que estudiarlas deberíamos volcar un ejército de investigadores en estas especies para que el cajón de la derecha, por ejemplo, no esté en cero, y que los cajones siguientes ojalá estuviesen llenos y en todas dijesen 218 y no las cifras que estoy mostrando. Aquí están las especies endémicas de Colombia con suficiente evidencia científica y tecnológica. Aquí hay 13 especies, no me detengo a señalarlas todas porque el tiempo no me lo permite. Una de ellas es Aquilocline bogotensis y otra de ellas es Cecropia muticiara. Esas dos son las únicas que están en el Vademecum. Las otras no están en el Vademecum, pero merecerían estar en el Vademecum justamente por lo que estoy señalando, que tienen suficiente evidencia, conocimiento científico y tecnológico. Aquí tenemos otro grupo de especies, unas 14 especies, que tienen suficiente evidencia científica, pero tienen regular evidencia o insuficiente evidencia científica, y en las cuales deberíamos en los próximos años ahondar en su conocimiento. Bueno, me voy a pasar esas dos diapositivas. Aquí muestro frente a los problemas de salud de esas plantas medicinales endémicas de Colombia, las más importantes para prevenir patologías en el país, que son estas 4: Verbilis rigidifolia, Speletia grandiflora, Speletia filipi y Ocotea caparrapi. Todas estas cuentan con suficiente evidencia, tanto de conocimientos tradicionales como conocimientos científicos. Y otras dos muy importantes que tienen suficiente evidencia de conocimiento tradicional, pero regular evidencia científica, son estas Drabalitomo y Justicia phytolacoides. Esta es Drabalitomo, es una especie exclusiva de la Sierra Nevada del Cocuy. Esta especie de Justicia phytolacoides y la encontramos en varios departamentos de Colombia. Estas son fotos de ejemplares de herbario. Este es el que se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid, el ejemplar de herbario que fue colectado por Mutis en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Voy a saltar todas esas otras conclusiones para terminar esta presentación, ya se me acaba el tiempo, con algunas recomendaciones desde mi óptica, después de haber trabajado ya durante más de 30 años en plantas medicinales nativas de Colombia. Considero que el país requiere con urgencia una revisión rigurosa de la normatividad sobre las plantas medicinales y los productos medicinales.
y por qué no promulgar una ley única e integral alrededor del conocimiento, la conservación y el uso sostenible de esta biodiversidad medicinal. Necesitamos no solamente contar con una legislación clara y única al respecto, como lo estoy señalando, sino con una política pública que rescate estos tesoros escondidos que significa la flora útil de Colombia, en particular las plantas medicinales, donde evidentemente el país podría ser un sector, orientar estas investigaciones y que el país sea un sector de clase mundial. Digo esto por lo siguiente: si uno mira la actual política de transformación productiva de Colombia y mira los sectores que están priorizados, que están señalados en el documento COMPES 3678 de julio 21 del año 2010, uno se encuentra que hay estos 8 sectores y que uno solo de ellos tiene que ver de alguna manera con las plantas útiles o que tiene que ver con la biodiversidad, es el sector de cosméticos y productos de aseo. Queda claro entonces que la política actual de transformación productiva del país no es un sector prioritario la biodiversidad, y eso es, en mi opinión, lamentable, ¿no? Un país rico en biodiversidad, no solamente de plantas medicinales, sino de muchísimas otras plantas útiles. Uno de los sectores prioritarios donde podríamos tener un sector de clase mundial es justamente la biodiversidad, y como lo ven ustedes, esto no está señalado dentro de nuestras políticas actuales. Y finalizo señalando entonces sobre la necesidad de que Colombia tenga un programa de investigaciones interdisciplinario e interinstitucional con proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el cual participen el Estado, participen las empresas, participen las universidades y los centros de investigación y desarrollo. Esto decirlo es fácil, pero en la práctica es bastante complicado. Esto que llamamos relaciones universidad-empresa-Estado, es decir, el triángulo famoso de Sábato, pues se ha pregonado durante muchísimos años, pero en un país como el nuestro estamos lejos de que se realice. Muchas de nuestras investigaciones en plantas medicinales van hasta ciencia básica, algo se avanza en investigación aplicada, pero no avanzamos en desarrollo e innovación, y evidentemente estos tesoros escondidos, mientras no se aborden en un programa integral como el que propongo, pues evidentemente pues seguirán siendo tesoros escondidos. Termino entonces esta presentación señalando una frase de Enrique Pérez Arbeláez, que en el año 1956 él decía que una planta o un animal no puede ser considerada como recurso natural sino hasta cuando como resultado de su investigación sea puesta al servicio del hombre. Creo que esa frase tiene plena vigencia. Necesitamos en el país seguir investigando alrededor de nuestras plantas medicinales y en nuestras plantas útiles, pero con un norte de ponerla al servicio del hombre. Y finalizo con esta frase del hermano Daniel, que en su obra publicada en el año 1984, él decía que para la fecha, si se consultaban textos, estos textos nos llevaban a pensar que muy pronto los fármacos obtenidos de las plantas o de los animales han de desaparecer para ceder su puesto a los productos químicos de origen sintético. No obstante, en esa misma fecha él decía que el mercado nacional e internacional de las plantas medicinales, en lugar de desaparecer, ha de cobrar nuevo impulso. Creo que el hermano Daniel, como muchos otros que lo han pregonado a lo largo de los tiempos, desde esas épocas pasadas hasta nuestros días, tiene mucha razón. Lo que se observa en el mercado internacional es que cada vez hay más apetito por los productos naturales, cada vez el mercado se amplía y evidentemente, por el contrario, antes de desaparecer, bien utilizadas las plantas medicinales como recurso biológico o como materia prima para productos fitoterapéuticos o como vista como precursores para la síntesis químico-farmacéutica, seguirán seguramente por siempre siendo importantes. Con eso termino. Muchísimas gracias a todos ustedes. Miren, les agradezco a todos. Habíamos pensado
en una sesión siquiera unos 10 o 15 minuticos para preguntas. Desafortunadamente hay otra actividad ahora a continuación aquí en el museo y me dicen que el tiempo se agotó. Como lo señalé al comienzo, no hay ningún inconveniente en que esas preguntas me las puedan formular posteriormente, bien a través de mis direcciones electrónicas que están aquí en esta diapositiva, o bien, como les señalé también de manera personal, estaré con mucho gusto, no tengo ningún inconveniente atender a cualquiera de ustedes de manera inclusive personal, como ya lo dije, simplemente acercándose al herbario de la Universidad Javeriana en el edificio 53, podemos cuadrar en cualquier momento una reunión y conversar al respecto. Les agradezco mucho su paciencia y la atención a mi presentación. Muchas gracias.